es mi amiga, la licenciada Yacica Doy. Yo les conté que es la directora de Lima Blue. Bienvenida, Yacica, ¿cómo estás? Muchas gracias. Feliz. Bueno, ya pasamos un poquito de la fiesta, ya pasamos Navidad, ya dejamos de comer rico pavito, el chanchito, y ahora tenemos que hablar de la salud del pie, y vamos a hablar de la diabetes, ¿no? Y el pie diabético. Sí, de las úlceras, porque es un tema que nos importa mucho, ahora más que hemos comido tan rico, que acá no se salvó nadie. El que me diga, no, yo soy diabético, me cuido, mentira, porque todos hemos caído en la tentación de comer sabroso. Sí. Y lo más importante de todo es saber y primero tener un diagnóstico de que ya se tiene la diabetes, ¿no? Y tener mucho cuidado por las neuropatías, cuando las personas ya tienen más de 10 años con diagnosticada la diabetes, definitivamente eso va a hacer que aparezca un problema que se llama la neuropatía, es decir, la falta de sensibilidad en el miembro inferior, que sería el pie. Entonces ahí posiblemente podrían haber amputaciones. Le comento, licenciada, que acá en el Perú tenemos más de 1.300.000 personas censadas en el 2024 que ya tienen diabetes. Entonces estamos hablando de una población muy alta, de una población que tiene muy poca información acerca de esta enfermedad y que solamente piensan en la parte final y dicen, me van a amputar los pies, me van a amputar los dedos, luego me van a amputar las piernas, ¿no? Entonces no es la idea de llegar a ese estadio tan complejo, ¿no? Sino la prevención con una buena alimentación, buenos ejercicios y sobre todo la visita de un especialista, en este caso que el especialista obviamente es un equipo multidisciplinario en el cual se trabaja con el médico, el cardiólogo, el cardiovascular, que es importante para saber, señora, cómo están las arterias, ¿no? Cómo están las venas, si realmente están funcionando bien o ya se siente como adormecimiento. Las personas dicen, tengo calambres, en las noches me duele mucho el pie. Entonces eso es importante de hacer una prevención y sobre todo trabajar como un equipo multidisciplinario para obviamente evitar esas futuras presiones. Pero ¿qué es lo que yo puedo hacer, ¿no? Que usted está en la casa, que usted que está mirándonos. Primero es el calzado. El calzado, licenciada, es lo principal. La gente le encanta ese zapato antiguo, ese zapato que tiene 10 años, 20 años, 30 años. Las personas mayores que dicen, no, yo ya me acostumbré. Pero ese zapato puede estar hundido, ese zapato puede tener una piedrita, puede tener clavitos, puede tener alguna hendidura. ¿Y qué es lo que pasa? Le sale una ampollita, le sale una heridita muy chiquita. Pero ni el paciente no se da cuenta cuando está enrojecido, cuando está con fiebre. Qué importante lo que mencionas, porque claro, al perder la sensibilidad, y esto, ojo a las personas que tienen diabetes, pierden la sensibilidad y aquí sucede lo que dice nuestra amiga la licenciada Yacica, porque no se dan cuenta y de pronto aparecen con la ampollita y la famosa úlcera. Por eso, hemos traído algo importantísimo, que cualquier persona que ya tiene diabetes, licenciada, lo importante es que utilicen medias de este color, blanco. ¿Por qué blanco? Y a mí me gusta el negro, el azul, de colores, y es porque precisamente al tener una neuropatía, es decir, la falta de sensibilidad, esto nos puede dar la alerta, manchas, puede aparecer sangre, puede aparecer alguna cosita que ni siquiera nosotros nos hemos podido dar cuenta. Por eso la importancia de que un paciente, cuando ya es diagnosticado con diabetes, no necesariamente que tenga un pie diabético, utilice siempre primero unas medias de color blanco para poder identificar. Le había traído también el espejo. Bueno, el espejo lo hemos dejado por ahí, pero siempre es bueno también tener un espejo en el piso. Todas las mañanas debemos de ver nuestros pies y vernos a través del espejo, porque podríamos tener alguna herida, podremos tener alguna úlcera, podremos tener una piedrita que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y la importancia del calzado también. De verdad, qué bravo que es esto, ¿eh? Porque mira, una piedrita, cuando no tenemos diabetes o tenemos la sensibilidad normal, apenas nos entra el calzado y estamos ahí que la queremos buscar porque nos molesta. Pero ¿cómo es que esta piedrita podría estar ahí en una persona diabética y la están pisando, perforando el tejido sin que se den cuenta? Licenciada, hemos encontrado en el pie
piedritas, hemos encontrado grapas, hemos encontrado clavo, hemos encontrado como espinas, cosas metidas, y que el paciente no se da cuenta. Te das cuenta porque el paciente empieza a hacer fiebre, el paciente empieza a sentir dolor en el pie, pero finalmente ha avanzado mucho y ha corrido mucho, digamos, el dolor, y ha corrido mucho las bacterias. Entonces, es a veces más complicado, sobre todo si no hay retorno vascular periférico. Entonces, hace que definitivamente sea mucho más complicado que hasta la pastilla que usted va a tomar, señora, no llegue hacia la zona del pie, porque precisamente la sangre no fluye y se queda alojada en la parte de los miembros inferiores, y en este caso sería en los pies, ¿no? Entonces hay que prevenir. Pero también, licenciada, ¿qué pasa si ya tenemos esa úlcera que no cierra? Hay gente que ya tiene más de un año y dicen no cierra. Por ejemplo, hemos traído algo muy novedoso que ya nosotros venimos trabajando hace tus dos maquetas aquí. Hace 19 años, y son estos fieltros. Estos fieltros, por ejemplo, son españoles, son de lana de oveja. ¿Y qué hace? Si tiene acá, por ejemplo, una herida, si tiene hacia el otro lado tiene una herida, hace que no haga carga. Entonces, eso le va a poder ayudar, señor, señora, si usted ahorita tiene en este momento una úlcera, puede hablar con su cardiovascular, puede hablar con su especialista, y esto le va a ayudar a aislar y va a poder seguir caminando, pero sin que pise estas úlceras o estas heridas, y que va a hacer que sea más fácil el cerrar esa herida. Este es uno de los componentes, definitivamente, que son muchas cosas, porque hay que poner apósitos, hay que poner parches de regeneración de tejido, hay que poner cremas, podríamos poner ozono, podríamos poner láser, muchas cosas, pero esto va a ayudar a que precisamente la herida no se esté pisando, ¿no? Entonces, eso es una de las partes donde vamos a quitar la presión de la úlcera y va a hacer que más fácil sea el cierre. Jessica, querida, te cuento que tenemos una llamada, así que la vamos a atender. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida a PBO Salud. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo está? Desde Los Olivos. Un abrazo a nuestros amigos de Los Olivos. ¿Qué tal? Tengo una pregunta. Quiero saber si se pueden quitar los uñeros en una persona que tiene diabetes, porque me da mucho miedo que le puedan hacer más daño a algún familiar. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Las personas que sufren de diabetes normalmente también pueden sufrir de uñeros. Los uñeros son esas uñas que se meten y que empieza a hacer la infección. Definitivamente hay que extraer los uñeros y hay que hacer procedimientos tal vez más complejos para que no le vuelva a salir estos uñeros, porque los uñeros son generan, digamos, bacterias, generan una infección que finalmente lo que va a originar es posiblemente la primera amputación de los primeros dedos. Entonces, ninguna persona que sufra de diabetes debería de tener ningún tipo de herida, y una de las primeras amputaciones en el mundo son por los uñeros, porque las uñas se les meten los laterales y es ahí donde la infección empieza a correr. Entonces, lo primero que hay que hacer es quitar esos uñeros para que no, y siempre visitar de forma mensual, obviamente, al especialista, al podólogo, para que no le vuelva a salir esos uñeros, porque si no, definitivamente está bajo un riesgo de una amputación próxima, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ello, claro que sí. Eso es lo más peligroso. Jessica, cuéntanos, por favor, ¿cuál es el proceso cuando te llega un paciente? Por ejemplo, llega al IMABLU ese paciente, tiene una úlcera ya identificada, ya la ve, está sangrando, está haciendo presión. ¿Cuál es el abordaje ideal para este paciente? El abordaje ideal es saber cómo camina ese paciente. Y para saber cómo camina ese paciente, lo pasamos por la plataforma, aquel baropodómetro que empieza a caminar, y empezamos a ver los puntos donde más posibilidades de apertura tiene. Y es ahí donde ponemos los parches exactamente, hacemos que la pisada empiece a cambiar para que precisamente esos puntos de presión cambien hacia la zona inversa. Eso es lo primero. Hacemos exámenes, el diapasón, tenemos las cositas esas de la sensibilidad también, ahorita no me acuerdo el nombre. Entonces, hacemos primero con el médico toda una anamnesis completa para saber si ha llegado a la neuropatía, y de ahí abordamos, después de los exámenes obviamente del médico, que serían los exámenes más completos de la ecografía Doppler, digamos, ya podríamos abordar y ver qué es lo que necesita finalmente el paciente para sacarlo lo más rápido del cuadro, porque lo más importante es sacar del cuadro en las próximas 48 horas. Si eso pasa, definitivamente hay más posibilidades de una
amputación segura en los siguientes días, ¿no? Entonces es importante que el médico evalúe la situación de cómo está la irrigación. La curación también es importante, tener el cardiovascular de la mano, tener al cardiólogo. En realidad es un equipo multidisciplinario en el cual se tiene que trabajar para que el paciente pueda salir del cuadro lo antes posible. ¿Cuánto demoren? Depende obviamente las heridas, ¿no? Las heridas pueden durar un par de semanas, tal vez un par de meses, pero con todo el equipo que se tiene en Lima Blue, de todos los elementos en el cual nosotros trabajamos, hacemos que finalmente el paciente ya no tenga el pie de riesgo y vaya a una amputación, sino que siempre esté en una prevención y se cierre lo más antes posible aquella infección que tenga, ¿no? Eso es importante. Sí. Me encanta cómo lo manejan, y además que se preocupan por el paciente y a ser honestos, ¿no? Que él puede durar 2 semanas o puede durar de repente más tiempo, pero que tiene solución. Así que no piensen que se van a amputar sus deditos. Tenemos otra llamada, Jessica, la vamos a recibir juntas. Buenas tardes, les saluda Chantal Paucar de PBO Salud y estoy aquí con la licenciada Jessica Doy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera hacer una consulta, doctora. Lo que sucede es que por culpa de la diabetes a mi papi le han apuntado dos de sus dedos del pie. Me han comentado que hay plantillas especiales para que puedan usar sus zapatos sin problema. ¿Es esto correcto? Sí. Muy buena pregunta, ¿eh? Por eso hablábamos de la importancia de la evaluación. En la evaluación de baropodometría, que es donde esa faja donde uno camina y va viendo los puntos de presión, se puede saber dónde realmente se van a abrir las úlceras. Y si es que las tiene, se hace una plantilla especial. Pero antes de hacer la plantilla especial que va a necesitar el paciente, después que cierre la úlcera, de momento necesita estos fieltros que pueden ser de 10 milímetros, de 5 milímetros, estas cositas que nos va a ayudar a primero cerrar la herida. Cuando la úlcera está cerrada, automáticamente hacemos la plantilla que necesita. Hacemos plantillas para dedos amputados, hacemos plantillas especiales dependiendo qué es lo que necesita el paciente, con materiales obviamente de altísima calidad para evitar cualquier tipo de apertura próxima que pueda tener, porque uno se puede esforzar mucho curando aquella úlcera, pero de repente a los 2 o 3 meses vuelve con el mismo problema. Entonces la idea ya es que con la plantilla pueda prevenir las futuras úlceras que se puedan generar porque la persona tiene que seguir caminando. Entonces eso es lo que nos va a ayudar, una buena plantilla y una buena evaluación de baropodometría, ¿no? De todo lo que es biomecánica, ver cómo están las caderas, las rodillas, el pie, si todo está alineado o no está alineado, porque algunas personas ya tienen amputaciones de 1 dedo, de 3 dedos, de 5 dedos, hay muchos dedos. Wow. Y sin embargo el cuerpo es tan hermoso que a pesar de que a veces faltan algunos dedos, algunas falanges, todo el cuerpo humano se compensa y la gente todavía puede seguir caminando. Es increíble, pero todo se puede. Sí. Sí, lo ideal sería que no se pierdan los deditos, pues, ¿no? Que tengan cuidado. Entonces, una persona que tiene diabetes ya debería de ir siempre al oftalmólogo y tener también sus visitas planificadas al podólogo. Ajá. Para cuidar de que no pase esas amputaciones. Es importante que vaya una vez al mes, porque después de los 10 años que un paciente puede tener ya diabetes, la neuropatía es casi inmediata, así que siempre tiene que visitar al especialista para que pueda evitar precisamente cualquier tipo de heridas, de úlceras y complicaciones que no solamente es para usted, sino también es para la familia, ¿no? Cuando se ve todo muy complicado. De verdad que hay que tener mucho cuidado también por los familiares que nos pueden estar cuidando, y de verdad que es complicado cuando las cosas ya han ido a un estado más grave, más complicado, y de verdad que a veces poco se puede hacer. Entonces yo creo que la prevención es lo más importante. Jessica, cuéntanos, ¿cuál es el zapato más recomendado para las personas con diabetes para evitar estas úlceras? Ajá. El zapato más recomendado es aquel, primero, que tiene que ser siempre, tiene que no tener más de 1 año de antigüedad el calzado, así que si es que nos están mirando en este momento, debe haber más de una persona que tiene el zapato ya antiguo o con la planta vencida. Sáquese el zapato en este momento, meta la mano
sobre la parte de la planta y vea que de repente eso ya está hundido. Entonces hay que tener mucho cuidado. La punta debe ser redondeada y en lo posible, claro está, es que la parte interior no debe haber ningún tipo de costura. Y si usted tiene juanete, el pie ancho, tiene el empeine muy alto, bueno, habría que utilizar un calzado que tenga toda esa parte ergonómica para que el pie pueda descansar de una forma natural y que no que esté apretujado y que también le reduzca la circulación del pie, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay diabetes, hay que buscar siempre puntas redondas y el zapato, zapatilla, lo que tenga, tiene que ser nuevo, planta nueva, siempre ir revisando su pie, tocando el pie, mirando a través de un espejo. El espejo nos va a dar data, la media blanca nos va a dar una excelente data si es que de repente ya tenemos una herida y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Sí. Se me ocurre, bueno, pues de repente para el día a día no, porque salen, pero quizás aunque sea en la noche, pues no, su mediecita blanca. Bueno, yo sí diría que cuando hay una persona de verdad que ya tiene la diabetes y tiene más de 10 años, esta es una de las soluciones más importantes, de verdad, licenciada, utilizar una media de color blanco. Yo sé que es difícil de usarlo, pero la verdad es que puede prevenir muchos problemas con usted y con la propia familia, de verdad, utilizando una media de este color, que sea blanquita. Y de algodón. Y de algodón, que sí, ¿no? Hay que tener cuidado también con el algodón puro, porque el algodón cuando es a un gramaje muy alto, la media se cae y se resbala. Entonces tiene que tener por lo menos un 60, un 70%, algo de spandex para que también se pueda sujetar y eso también nos puede ayudar. Sin embargo, tampoco que esté ni muy apretado ni muy suelto, porque en lo suelto todo de parte baja del dedo digamos, se arruga la media y también nos podría originar algún tipo de lesión, ¿no? Entonces sí. Qué importantes esos datos que das, porque de verdad sí he tenido esas medias que ¿para qué sirve esta media que se para saliendo? Y ni qué decir las de nylon, ¿no? O sea, las de nylon en un paciente diabético hay que tener mucho cuidado porque las de nylon es exageradamente sintético. O sea, para una persona normal no habría ningún problema, pero una persona que sí ya tiene la neuropatía a más de 10 años hay que tener mucho cuidado porque esas medias son compresivas, tienen un hilo en la parte de adelante donde te puede generar heridas. Entonces poco a poco debemos de ir cambiando nuestro vestir, nuestro calzado, nuestra media, nuestro cuidado con el espejo, ir al especialista para que siempre nos esté monitoreando si es que hay una espícula, una uña metida. Aparecen mucho los hongos cuando la circulación es reducida, los hongos aparecen. No hay paciente diabético que no tenga hongos, casi toda la gran mayoría tiene hongos. Y esos hongos que parecen así como unas conchitas gorditas, cuando uno empieza a limpiar, debajo de esa uña encuentra una úlcera. Hay que tener mucho cuidado, o sea, una úlcera, a veces me duele, pero en realidad no se ve nada porque está tapado por el hongo, la uña está muy elevada, entonces no parece que tuviese nada. Pero la persona que empieza a limpiar poco a poco, luego encuentra un hueco y se encuentra con que ha perforado y ya tiene una infección mucho más grande. Entonces hay que siempre prevenir también los hongos, no tener esas uñas gruesas, no tener las uñas metidas, ¿no? Evitar cualquier tipo de callos, que el quinto dedo, que el juanete, porque por el juanete también aquel primer dedo que tiene ese buñón grande, que todo el mundo tiene un gordito ahí, ya eso también se puede abrir, pues se puede hacer una úlcera. Hay que tener siempre mucho cuidado. Cada vez que viene Jessica, tenemos que agendar la cita inmediatamente, favor, porque nos hace tomar conciencia y reflexionar sobre qué podría estar pasando. Ahora dice, no, mis uñas son gruesas. Y ahora dice, no, debajo de esa uña gruesa puede que tengas una úlcera. Sí, sí. Y ya esas úlceras son tan profundas que finalmente es más complicado, ¿no? Hay que extraer la uña, hay que hacer curación porque ya se ha hecho una osteomelitis. Una osteomelitis significa que el hueso ya tiene infección. El hueso ya no es hueso duro, señora, sino que es algo totalmente disuelto, o sea, ya está casi perdido la falange.
Entonces hay que evitar eso. Normalmente también los pacientes diabéticos hacen muchas fracturas, ¿no? Que en el camino no se dan cuenta, por eso el pie se ve deformado, el pie de charcot, ¿no? Ya está totalmente aplanado porque ya hay microfracturas internamente del pie, ¿no? Dice, mi pie ahora está como deforme. Sí, pues es porque no hemos tenido la prevención en aquel momento y el hecho de tener a veces decir, acá nomás me paso y no hago nada. La complicación no solamente viene para el paciente, repito, sino también para los familiares que están en el entorno, ¿no? Hay que hacer mucha prevención, sí. Y Jessica, en casa, ¿qué se podría hacer para prevenir estas úlceras? Y bueno, y una vez que ya le identificamos, ¿cuáles son tus recomendaciones inmediatas? Las recomendaciones inmediatas es, obviamente, si tienen que hacer la cura, si es que ya tienen alguna herida, bueno, lo ideal es que acudan obviamente a un especialista, no pongan cosas extrañas. Por ejemplo, escucho mucho que le quieren poner sulfas para cerrar las heridas. Eso lo único que hace es generar costras falsas, que son costras que están por encima, pero por debajo está toda la infección. Hay que tener cuidado, siempre es bueno tener una crema antibiótica, no antimicótica. Antimicóticas para el hongo, antibióticas son para las bacterias. Un poquito, tener siempre gasas limpias, no echar agua oxigenada, de repente tener un poquito de yodopovidona, gluconato de clorexidina, o aunque sea con jabón Bolívar, señora, si lo encuentro, pues perdón, que la marca, pero algún jabón para poder lavar la zona y mantenerlo totalmente limpio, y sobre todo con algún fieltro o parche que pueda aislar la úlcera, porque si la sigue pisando, esa úlcera que es un punto, cada vez va creciendo más y más. Entonces vamos a ir viendo que cada vez nos aparece por acá la úlcera, se vuelve a abrir acá, luego se abre por acá, se abre por acá, se abre por todos lados. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo mantener la zona limpia, tener el pie limpio, no tener nada de cosas, digamos, no tener las uñas sucias, evitar que tenga micosis, que tenga hongos en la planta del pie, porque eso también puede abrir, que transpire mucho ese pie. Hay que tener varios cuidados, ¿no? Para evitar cualquier Querida Jessica, complicación. ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en Lima Blue. Ya saben que Lima Blue tiene 5 sedes. Estamos en Lince, San Isidro, con 2 sedes, San Miguel y Los Olivos. Y ahora, licenciada, estamos con una promoción especial. A todas las personas que nos están viendo, pueden venir a hacerse un descarte, incluyendo la evaluación de baropodometría, para que puedan evaluarse realmente si es que habría posibilidades que se le haga alguna úlcera, o si tiene alguna úlcera, algún médico de las sedes que tenemos puede hacer una evaluación completa y ver cómo podemos abordar aquella herida que pueda tener aquella úlcera y cómo podemos llegar a solucionar el problema, ¿no? Entonces los invito a que puedan llamar, no va a haber ningún costo para esta evaluación que va a ser médica, porque es con médicos finalmente lo que se hace. El podólogo también nos va a ayudar a hacer la limpieza y puedan estar tranquilos, y si necesitan algún tipo de plantilla, bueno, ahí vamos a estar con todos ustedes para poderlos ayudar. Pueden llamar al 266-0665. Ya saben que siempre se pone el 01 antes, es el 266-0665. Ese es el teléfono, ahí tenemos a las personas que pueden contestar y en este momento les pueden hacer una llamada. Y es solamente por el día de hoy, pueden llamar también máximo mañana y saquen su cita. Lo importante es saber qué es lo que tienen y cómo podemos llegar a prevenir. Eso es lo más importante. Gracias, Jessica.